De historia vamos a hacer como actividad una infografía. ¿Qué es una infografía? Es la combinación de fotografías que nos proporcionan una cierta información, ¿verdad? Entonces, la sesión pasada hablábamos de 7 líderes revolucionarios muy importantes: Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Entonces, para realizar nuestra infografía, vamos a tener una lecturita muy breve. Por favor, léanlas con calmita en su casa. Y vamos a subrayar las ideas principales que tenemos aquí. De Francisco I. Madero, tenemos que él fue presidente de México porque ganó las elecciones en 1911 y él fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta en 1913. De Francisco Villa, no tuvo él aspiraciones presidenciales. Él murió asesinado en 1923 por gente de Álvaro Obregón. De Emiliano Zapata, él tampoco tuvo aspiraciones presidenciales. Él murió asesinado en 1919 a instancias de Venustiano Carranza. Victoriano Huerta, él sí fue presidente de México, aunque tomó la presidencia de manera violenta, porque mandó a fusilar a Francisco I. Madero, que era el presidente, y él se nombró presidente de México. Él murió prisionero en una cárcel de Estados Unidos en 1916. De este lado tenemos a Venustiano Carranza. Él fue presidente de nuestro país entre 1917 y 1920. Él ganó las elecciones para ser presidente. Él fue asesinado en 1920 a instancias de 3 generales sonorenses, que fue Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Ahora está Álvaro Obregón. Él fue presidente de México entre 1920 y 1924. También él ganó las elecciones. Murió asesinado en 1927 porque él quiso volver a la presidencia. Ganó las elecciones y 15 días después de haber ganado las elecciones, pues lo asesinaron. Y el último personaje que tenemos es Plutarco Elías Calles. Él fue un presidente que ganó las elecciones de manera legal, digamos. Entre los aciertos que tuvo en su presidencia fue el consolidar algunas demandas que surgieron de la Revolución Mexicana, pero lo más importante de todas es que en 1929 promovió la creación del Partido Nacional Revolucionario. Hoy ese partido lo conocemos como PRI, pero en aquel tiempo fue el antecedente de ese partido. Y a partir de la presidencia de este personaje, todos los políticos que han aspirado a la presidencia de México no lo han hecho a través de las armas, sino ganando las elecciones. Entonces, aquí les voy a presentar las fotografías que ustedes van a recortar. Plutarco Elías Calles, por favor, con todo el nombre. Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, y en la siguiente hoja vienen los siguientes líderes, así como un mapita. Se los voy a presentar enseguida. Denme un minuto.